Hola gente bonita de los fics, aquí Medium con los capítulos 51 al 55 del fanfic El Informante. Antes de comenzar derecho a sus respectivos creadores tanto como de la historia como del creador del anime My Hero Academia, y ahora sin nada más que decir vamos con el fanfic. Capítulo 51 Ruptura mental, sí que se le ofrece. Un niño de no más de 5 años abrió la puerta, su cabello era similar al de Eddie y sus ojos azules miraban a Izuku con curiosidad. Izuku, hola pequeño, estoy buscando a la señorita Saeko, ¿sabes si alguien con ese nombre vive o vivió aquí? Su tono amable intentaba verse muy amigable y el niño asintió, mamá alguien te busca. Gritó adentro de la casa y el pecoso se preparó para encarar a quien fuera Saeko. ¿Sí quién es? Una peli blanca aparecía frente al pecoso, ojos gris claro en sus 30. Izuku, supongo que es la señorita Saeko. La mujer asintió precavida por lo que pueda pasar. Soy Midoriya Izuku y tengo que hacerle una pregunta. Se acercó mucho a la mujer encarándola con enojo y susurró, ¿puedo saber por qué abandonar a su hija? Saeko, ¿qué? Miró sorprendida al pecoso quien tenía un semblante serio. Creo que se equivoca, yo solo tengo al pequeño Aru. El niño al ver a su madre incómoda con el sujeto fue a ayudarle. Aru, y deje a mi madre. El niño se puso en medio de ambos mirando mal al pecoso quien solo sonrió tétricamente, cosa que asustó al infante. Izuku, descuida pequeño, solo estamos hablando de tu hermana. Sin pelos en la lengua habló y el niño miró extrañado al peliverde antes de a su madre quien estaba asustada. Aru, yo no tengo hermanos, mamá solo me tiene a mí. Dijo convencido de ello Izuku. Claro, según esta foto no, le mostró bajo la atenta mirada de su madre la foto que era propiedad del jefe. Mira bien, es mamá, dos tipos que no conoces y sorpresa. Una niña en brazos. Aru, ¿qué? Quedó estático en su sitio y mamá arrancó la foto rompiéndola. Izuku, eso fue muy maleducado de su parte. La señora iba a abofetear a Izuku pero él sostuvo su mano. Oiga, cálmese. Saeko, cállese. Aru cariño, el tipo miente. Su hijo seguía en shock. ¿Tenía hermana? Si es así, ¿por qué mamá no está con ella? ¿Qué pasó? Aru, mamá, ¿es verdad? Miro un poco triste a su madre. Dime, ¿es cierto? Saeko, claro que no, este tipo miente. Porque yo tendría de hija a un monstruo. Se le salió de la desesperación y Aru se sorprendió. Izuku solo miraba esto enojado. Izuku, ¿por qué llamar a una niña que no conoce monstruo? Dijo calmado y la mujer se paralizó. ¿Por qué no mejor nos calmamos y hablamos adentro? El pecoso le hizo una seña al niño, quien entró un poco aturdido aún y obligó a la mujer a entrar. Traeré té, niño, vigila a tu madre. El ambiente se tornó tenso y Saeko no se atrevía a hablar. Su hijo la miraba clamando por respuestas y el pecoso solo esperaba que estuviera lo suficientemente calmada para poder hablar. Saeko, ¿cómo lo sabe? Murmuró, se supone que papá nunca hablaría y se llevaría con ello a la tumba. Izuku, ¿puede explicarme qué fue lo que pasó para que abandone a su hija? Irritado preguntó y la mujer a mala gana respondió. Saeko, fue unos días después que cumpliera 4, miró a Aru quien tenía una cara triste. Ese monstruo se llevó a Saki, eso no es humano y por su bien aléjese de esa cosa. Le advirtió importándole poco cómo le veía a su hijo. Izuku, ¿por qué llamarla monstruo? Dijo calmado, evitando las ganas de golpear a la mujer. Saeko, llevar a las personas con las que tiene contacto hasta el polvo, solo un demonio lo causa. Su hijo en este punto ya le tenía miedo, él había demostrado capacidades de control temporal pero como su madre se ponía con todo el asunto de quirks nunca le dijo. Izuku, dígame señora Saeko, si su hijo resulta con un quirk capaz de manipular el tiempo como lo hacía su hija, ¿qué piensa hacer? La mujer ni siquiera pareció pensar, su miedo era mayor. Saeko, lo que sea necesario. El tono frío asustó al niño quien corrió a ocultarse en algún lugar de la casa. Aru. Mire lo que causó. Culpó al pecoso quien estaba a punto de explotar. Izuku, aquí la única que está hablando sobre hacer lo necesario con su hijo es usted. El tono frío causó miedo en la mujer. Sabe que después de que se fuera su padre puso a cargo de su hija a un sujeto que solo la mató una y otra vez por puro placer. Lo que tuvo que sufrir día a día rogando a cualquier cosa que su tormento termine. Estaba colmando su paciencia este intento de madre. Saeko, mejor. Así se le daría un buen uso a esa cosa. Gritó y Aru sintió más miedo de su madre. Izuku, así que eso es lo que piensa. La madre se asustó aún más. El tipo sabía cómo imponer miedo cuando se lo proponía. Chico. ¿Cuál es tu quirk? Aru asustado miró a Izuku quien solo sostenía su mirada. Aru, ¿puedo? Inseguro de lo que haría su progenitora decidió callar, o lo haría si la mirada del peliverde no le tranquilizara. ¿Puedo devolver las cosas a su estado por solo 5 minutos? La madre no dudó en lanzarse ese su hijo con ojos inyectados en sangre. Izuku, vaya. El pecoso la tomó del pie impidiendo continuar con su intento de matar y la noqueó. ¿Estás bien?
Digo físicamente Aru, ese sí, dijo a punto del llanto, no espero que su madre haya hecho esto Izuku, está bien que llores chico no diré nada, el niño comenzó a llorar y el pecoso se acercó a abrazarlo a Aru, ¿por qué hizo eso? Dijo entre sollozos Izuku, muy probablemente la muerte accidental de su ex a manos de su hija causó un daño cerebral y causó que sienta repulsión por todo Kirk relacionado con devolver el tiempo, nada de esto es tu culpa, el pecoso se quedó con el niño y llamó a la policía Naomasa no esperó esto, el pequeño huracán no solo logró encontrar a la madre de la pequeña Eri, también encontró un hermano perdido que tenía, al parecer en su búsqueda de dinero se llevó a tener relaciones con diversos tipos y uno de ellos le dio mucho por tener relaciones sin protección y terminó en ella embarazada y escapando a un pueblo lo más lejos que pudo, con inestabilidad mental, depresión posparto entre otras afecciones más, resultó en una mujer inestable que vivía el día a día con un único pilar de apoyo. El pequeño Aru nació sano y nunca conoció a papá, unas pruebas darían con su progenitor, pero el mismo Aru no lo quiere, tiene miedo de lo que le pueda ocurrir al saber su procedencia. Izuku, ¿qué pasará con Saeko? El pecoso tenía a un lado a Aru durmiendo Naomasa, terminará en el manicomio, es lo único que podemos hacer, esperemos que algún día salga ya como una mujer normal, el detective miró al pequeño huracán preocupado Izuku, ¿y Aru? Naomasa, el niño está bajo nuestro cuidado, irá a un orfanato y con suerte alguien bueno lo adopta, el peliverde analizó esto, el chico merecía un buen lugar y conocía a alguien que puede guiarlo Izuku, él irá con Kamado Tanjiro y Kocho Kanade, ellos sabrán qué hacer, Naomasa asintió, y Eri, Naomasa, lo mejor es que se quede bajo la protección de Elkin, así tenemos la certeza de que nunca vaya con alguien malo, sonrió al pecoso quien lo pensaba Izuku, bien, trae los papeles, esa mocosa merece un buen futuro, el detective sonrió al pequeño huracán quien solo soltó un suspiro Naomasa, siempre haces lo correcto Izuku, el detective se retiró había mucho papeleo que hacer fin, del capítulo 51. Capítulo 52 Somos familia Izuku llenó los papeles necesarios para obtener la custodia de la niña, Naomasa tenía razón con lo que dijo y no solo eso la sociedad al enterarse de tal poder solo la verá como peligrosa y la llevará por un camino que posiblemente termine en algo demasiado desagradable para poder pensar en ello. Al terminar se contactó con su novia para poder ir por Eri, había muchas cosas que explicar y esperaba que la pequeña lo acepte de buena gana, solo podía esperar que sí. Llegó a la UA donde estaban ambas, después de comprar todo y comer a gusto Nejire la llevó con el señor ratón y después al dormitorio para cambiarle de ropa y de paso cambiarse ella, al ingresar a los dormitorios de la clase de Nejire había gente en círculo alrededor de la niña y Nejire estaba siendo retenida por sus compañeras. Izuku, ¿qué está pasando aquí? Dijo con tono frío atrayendo las miradas de todos, una en específico dirigida con odio Yuyu, ¿qué haces tú aquí? Vienes a acabar con el futuro de alguien. Dijo con odio, ese peliverde lejos de agradarle solo lo quería 3 metros bajo tierra Izuku, pregunté qué está pasando aquí. La mirada intimidante hizo temblar a Yuyu quien sintió como sus piernas fallaban Nejire, Izuku. Liberando sus ondas hizo que sus compañeras golpearan las paredes y se apresuró a tomar a una asustada Eri quien estaba por activar su Kirk, tranquila Eri estoy aquí, estoy contigo. La niña sollozó en los brazos cálidos de la peli azul y el pecoso se aproximó a mirarlas Izuku, ¿están bien? Nejire le abrazó y Eri también miró, ¿qué estás haciendo aquí Midoriya? Su voz cargada de asco sorprendió a sus compañeros Izuku, eso no es de su importancia Togata y la de nadie aquí, siguió en el abrazo y Mirio quería reventarle la cara a Mirio, volveré a preguntar qué estás haciendo aquí. Gritó enojado y el pecoso lo miró mal Izuku, Nejire-chan ¿qué ocurrió? La peli azul seguía abrazando a Eri quien ya se le veía más calmada Nejire, Mirio no aceptó que trajera a una niña desconocida y me obligó a dejarla sola, confesó y el peliverde miró como Eri seguía un poco en shock Izuku, ya tranquila, todo pasó, el pecoso y su pareja se levantaron con Eri en los brazos de Nejire quien la consentía con cariño Yuyu, tú sabes de dónde es esa niña ¿verdad? Seguro la secuestraste, Nejire-chan mira es un secuestrador pervertido aléjate, la pelirroja gritó y sus compañeros que hasta ahora se mantenían en la línea de la duda miraron al pecoso Izuku, esta niña aquí es rescatada de la yakuza solo eso puedo decir sin presencia del director Nezu, habló firme y todos se sorprendieron Mirio, miente. Seguro la raptó, sus padres deben estar preocupados pero tranquila pequeña yo te llevaré con ellos, sonrió a la niña quien solo se ocultó mejor en los brazos de la peli azul Izuku,
hablar no nos está llevando a ningún lado, será mejor retirarnos. Tomó de la mano a Nejire e iban saliendo cuando Mirio se interpuso. Mirio, llevaremos a la niña a comisaría y a ti a prisión. Un duelo de miradas se estableció y el pecoso se le estaba acabando la paciencia. Tamaki, espera. Mirio extendió tentáculos para retenerlo, sorprendiendo al rubio. No actúes antes de saber las cosas, eso te llevó a que te suspendieran del festival deportivo. Piensa qué pasará si te equivocas. Mirio, importa cuando este pervertido secuestró a una niña. Gritó y miró a donde estaba el peliverde, pero no había nadie. ¿Pero qué? El pecoso aprovechó para irse en silencio y llegaron felices con Nezu hablando un poco sobre lo que harían con Chisaki cuando Mirio apareció intentando golpearlo y siendo retenido por Aizawa, quien lo miraba cansado. Nezu, ¿qué fue lo que pasó? Analizó bien el cómo Mirio miraba con enojo y celos a Izuku mientras el pecoso replanteaba cada acción del rubio. Mirio secuestró a una niña. Su fuerza no fue suficiente para ganarle a Eraser, quien lo sometió con facilidad. Nezu, la pequeña Eri fue rescatada de un villano y está bajo la protección de Eikin. Joven Togata, sonrió al alumno quien solo se sentía cansado. Izuku, y ahora si me disculpan tenemos que irnos. Eri fue por voluntad propia a los brazos de Izuku, quien le sonrió. Vamos a casa, nos vemos. Nejire-chan, le besó frente a todos poniendo la roja. Nejire, adiós Izuku-san. Con sonrojo se retiró a su habitación dejando a un sorprendido Mirio. El viaje al departamento fue tranquilo. Eri le comentaba todo lo que hizo en el día y cómo se sentía al lado de la peli azul, esa seguridad y calidez que la hacía sentir especial, su espontaneidad y que no le negara nada le agradaba. Llegaron y comieron un poco de lasaña que había en la nevera, después vieron televisión y fue entonces que Izuku le habló sobre lo sucedido. Izuku, dime Eri-chan, ¿recuerdas a tu mamá? La niña hizo el esfuerzo por recordar. Eri, es como yo, tomó su cabello y lo miró. Solo recuerdo eso. Izuku, entiendo. El peliverde no era el indicado para decirle la verdad, pero la niña lo necesitaba, si no quién sabe qué creerá de su progenitora. Eri, encontré a tu mamá. La niña le miró con emoción y esperanza. Eri, ¿cómo es? Dijo. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Con emoción preguntó y el pecoso la acercó para abrazarle. Izuku, Eri, tu madre, pensó sus palabras para no afectar de sobremanera a la niña, está enferma y estará un tiempo lejos, cometió muchos errores y tenía mucho miedo, por eso se separó de ti. Eri. La niña se aferró a Izuku abrazándole, no conocía a su madre y no sabía qué pensar. Izuku, cuando estés lista y puedas sonreír te contaré una cosa muy importante, pero hasta entonces espera. ¿Quieres? Le sonrió a la niña, quien asintió. Eri, entiendo señor Izuku, pensó un rato y miró al pecoso. Señor Izuku, ¿dónde me quedaré? Izuku, estarás conmigo el tiempo que quieras, legalmente eres parte de mi familia, por lo que siempre tendrás donde ir. La niña miró asombrada al peliverde y le abrazó con fuerza, sollozando un poco. Eri, pensé que me iba a llevar lejos de usted. Dijo con voz entrecortada, me gusta estar aquí, me gusta comer aquí. Izuku, no te llevaré lejos, pequeña unicornio, te salvé y juro protegerte. La niña siguió sollozando hasta quedar dormida y el pecoso miró algo que le agradó. Eri sonreía levemente mientras dormía. Fin del capítulo 52. Capítulo 53. Lo he decidido. Izuku puso a la pequeña Eri en la habitación mientras él iba a la sala, tenía que comprar cosas para remodelar y hacer un ambiente mejor para una niña como es Eri. Todo esto tardaría mínimo un día, máximo un par de semanas, si quería adaptar este apartamento a uno en el que Eri pueda jugar y ser feliz y libre. Necesitaba varias cosas, por lo cual tenía que dejarla en otro lugar. Pedir que se quede en casa de su novia sería abuso de confianza, y si se lo pide a Dan, el maldito seguro tiene un misil termonuclear en la sala, cosa que combinado con un niño terminaría en catástrofe. Podría pedírselo a Endeavor y Fuyumi, seguro que la consiente como si ella misma la hubiera parido, pero no quería causar malentendidos ni con los hermanos de la peli blanca ni con el novio de ella. Al final solo quedó una opción y era llevarla con mamá y papá. Sería un revuelo, pero valdría la pena, y esto serviría para ver cómo sus padres interactúan con un niño, su oportunidad de ver cómo serían sus padres con un hijo. Eri, señor Izuku, ¿a dónde vamos? La pequeña estaba sentada en la parte de atrás de una camioneta que el pecoso compró y llevaba todo lo necesario para su estadía con sus padres. Izuku, necesito hacer cambios en casa, por lo que nos quedaremos en otro lugar, respondió comiendo un pan. Eri, ¿a dónde vamos? Un poco nerviosa dijo, no sabía nada de lo que pasaba. Izuku, iremos con mis padres, tranquila, son buenas personas. Sonrió por el retrovisor y la niña siguió jugando con un peluche que le había comprado Nejire. El viaje fue tranquilo. Eri preguntaba con curiosidad sobre todas las cosas que había en sus alrededores, asombrándose por todo lo que veía y degustando los dulces que Izuku compró para ella. Al llegar la niña se asombró del edificio, era la primera vez que estaba frente a un edificio de apartamentos.
Inko, Izuku. La peli verde abrazó a su hijo, quien se sentía un poco incómodo con la muestra de afecto, y Eri miró curiosa por la señora Eri. Señor Izuku, ¿quién es? La niña dijo, y la peli verde le prestó atención. Una niña adorable en sus palabras. Izuku, oh Eri-chan, ella es mi madre. Levantó a la niña, quien se acomodó mejor en los brazos de su cuidador. Mamá, ella es Eri-chan. Inko, Izuku. El tono frío lo desconcertó. ¿Por qué no me dijiste que tenías una hija? A velocidades increíbles, Eri fue arrebatada de los brazos del pecoso, quien miró confuso a su madre, como le daba mimos a Eri, quien estaba riendo un poco. Pero qué niña tan tierna. Izuku, creo que hay una confusión. Mamá, Eri-chan no es mi. El pecoso quedó con las palabras en la boca, pues su madre con Eri entraron a preparar galletas, ya que entró y dejó la maleta de Eri en su habitación. La niña podía dormir a gusto en su cama, y él en el sofá para no incomodarla. Su madre y Eri hacían galletas con emoción, y el pecoso podía jurar que vio a Eri sonreír un poco y también. Inko, ¿por qué escondiste a esta pequeña ternurita? Jaló un poco las mejillas de Eri, quien solo intentaba que la señora verde no se las arrancara. Izuku, ya te lo dije, no es mi, Eri, señor Izuku. El pecoso miró como la niña comía galletas con las mejillas rojas. ¿Usted es mi papá? Izuku, eso depende de ti, Eri, no te forzaré a nada, y si quieres considerarme tu padre no le diré que no. Acarició la cabeza de la niña, quien cerró los ojos pensando. Inko, ¿no es tu hija? Con decepción dijo, y miró al peliverde. Izuku, la rescaté y la cuido de que no le pase nada malo. No revelaría aún que tenía la custodia de la niña, eso lo dejaría cuando ella se decida quién va a ser su padre. Inko, como un padre, bebió de su té ante el suspiro de su hijo y la mirada analítica de Eri. Eri-chan, ¿quieres que él sea tu padre? Eri, no sé lo que se suponen que hacen los papás. Rascó su nuca avergonzada. Inko, ellos te protegen, cuidan, velan por tu salud y te quieren mucho. Puso una cara triste al recordar cómo era ella con su hijo, no como nosotros. Izuku, se acercó a abrazar a su mamá y reconfortarla. Mamá, eso es el pasado y no importa en este momento. Quieren cambiar y lo están haciendo bien, eso es lo que cuenta. Muy pocas personas tienen el valor de cambiar. Inko, gracias cariño, en serio eres lo mejor que pudo ocurrir. Se abrazaron dando una bonita imagen a Eri, quien solo quería estar en el abrazo. Eri, señor Izuku. Con nerviosismo le habló a su cuidador. Izuku, dime pequeña unicornio, sonrió a la niña, quien se veía decidida. Eri, ese si no es mucha molestia, me gustaría ser parte de su familia, dijo apenada. No conozco a un padre, pero usted es lo más cercano a lo que dijo la señora verde. Izuku, si eso es lo que quieres, eres muy bien recibida en mi familia. Abrazo con felicidad al pecoso. Inko, bienvenida a la familia Eri-chan. La peli verde se unió al abrazo, dando un calor en el pecho de Eri. Sashi, cariño, ya llegué. El mayor de los Midoriya entró y miró la escena en el comedor. ¿Qué está pasando? Una explicación después y un Isashi sorprendido, y ahora estaban en la sala viendo televisión, un programa que le encantaba a Eri desde que lo vio, la manzana parlante en el mundo de gomitas en maratón. Isashi, no esperé ser abuelo tan pronto, bebió un poco de jugo de manzana que había en la nevera. Izuku, y yo no esperé ser padre y no creo serlo, pero si ella lo quiere así no soy nadie para decirle lo contrario. La pequeña estaba en la sala levantando sus brazos, mirando cómo la manzana había salvado a su amigo oso de goma. Inko, o serás un buen padre. Izuku, de eso no tengo duda. Miró enternecida a la niña, quien parecía su hijo a sus 4 años, mirando con atención una película de héroes. Lo sé bien, Izuku, si tú lo dices. Se acercó a Eri para poder llevarla a dormir. Había pasado todo el día con sus padres y la pequeña disfrutando del día. Fin del capítulo 53. Capítulo 54. Atrapar a la yakuza. La semana se pasó volando entre risas y buenos momentos. Eri poco a poco sonreía más cada día, aún no sabía sonreír del todo, pero iba progresando lentamente, cosa que se notaba. La niña empezaba a tener confianza en los Midoriya. Lo más resaltante es el ligero entrenamiento que tuvo la niña con su Kirk. Fue leve pero fructífero para saber cómo funciona en realidad el rebobinar. Al no tener ningún control real, la pequeña temía que algo le pasara a cualquier ser vivo con el que interactúe. Por fortuna, Eraser estaba presente siempre que se usaba. Rebobinaba las células hasta la nada misma y se salía de control con facilidad, por lo cual resultaba en un borrado de Kirk antes de una explosión temporal que borre a la misma infante. Estaba claro que sería un camino largo, más por el trauma que tiene la niña con su propio ser, que por veces mostraba y aterrorizaba. Eri, señor Izuku.
La niña despertó otra vez en mitad de la noche, tenía pesadillas horribles Izuku. Aquí, el pecoso bebía un café mientras leía un libro a un lado de la niña, no era la primera vez que esto pasaba y dudaba que fuera la última. Ven, la niña se apresuró a abrazar al pecoso y lloró. Eri, es horrible. La niña siguió así hasta volver a dormir en los brazos del pecoso, quien la acomodó mejor para que durmiera. Eso solo fue el domingo y aún quedaba una semana más para que la remodelación esté lista. La constructora Uraraka hace un gran trabajo y lo tendrían listo. Esperaba poder ir con Eri en unos días más, pero por mientras ella se quedaría en casa con papá y mamá por hoy, el día en el cual tendrían una reunión con héroes para poder hacer una jugada a la Yakuza y por consecuente hacer pagar a Chisaki. Eri, ¿volverás? La niña se sentía triste, pero el pecoso le aseguró que lo mejor era quedarse con mamá y papá. Sabía bien cómo son los héroes en casos de niños y no dejaría que se acercaran a la niña. Izuku, por supuesto que voy a volver, no lo dudes ni un minuto. Le pinchó levemente la nariz y Eri se disgustó por ello. Nos vemos después, pequeña unicornio. El pecoso fue con tranquilidad hacia la agencia de Niteye. Lo más importante y especial siempre llega al final, por lo cual ir lento era muy bueno para él. Rocklock, ¿cuánto más vamos a esperar? Habían pasado 45 minutos que todos los héroes estaban allí en la sala de reuniones y todavía faltaba alguien. Niteye, paciencia, no debe tardar. Acomodó sus gafas y esperó del pecoso. Esperaba esto Izuku, sí, seguro que quien esperan está por llegar. El pecoso estaba abrazado por la espalda a Nejire, quien se encontraba sonrojada. Rocklock, ¿en qué momento? Se levantó rápido al ver al intruso. ¿Quién eres? Niteye, la persona a la que esperábamos, suspiró cansado. Primero le obligaba a quemar todas sus cosas de All Might y ahora entra de repente a la reunión y tarde. Mirio, llega tarde, además podría dejar a Nejire-chan. Se le nota que no le gusta. Disgustado habló para sorpresa de los presentes. Lemillion no era de actuar así. Izuku, ¿te sientes incómoda, Nejire-chan? La abrazó más fuerte y la peli azul se sonrojó más. Nejire, estoy bien, me gusta estar así. Con nerviosismo admitió, cosa que sorprendió a todos y a una dragona la hizo enojar. Tendría que hablar con ambos para aclarar las cosas. Izuku, ya la escuchaste, ahora comencemos. Se acomodó en la silla de Nejire con ella sobre él acariciándole el estómago. La tela del traje de Nejire era suave y se sentía perfectamente su abdomen. Niteye, bien, el proyector se encendió y se dio a conocer las cosas. Hace tan solo un año mi agencia comenzó una investigación sobre la Yakuza, los preceptos de la muerte. Se sabe de sus fechorías y diversos problemas con la ley. Aparte de ello tenemos la sospecha de que crean drogas. Por ello, para disipar las dudas, está aquí una agencia especializada en este terreno. Fadgun se levantó a hablar. ¿Qué es lo que tienen? Fadgun, bien, hace poco se arrestó a un sujeto con balas especiales inhibidoras de Kirk y drogas potenciadoras. Su neater incluso estuvo en fuego cruzado. Tamaki sintió un hueco en su estómago. Era raro lo que sucedió. Mirio, ¿estás bien, Tamaki? Tamaki, sí, en unas horas había vuelto mi Kirk. Fadgun, duró 5 horas así, un tiempo demasiado extendido y por lo que se pudo analizar está hecho de células humanas, tanto sangre como carne. La sala se quedó en silencio ante ello. Niteye, ¿era Sereat cómo funciona su Kirk? Puede que saquemos conclusiones sobre esas balas. Los héroes miraron a Eraser, quien solo analizaba lo que ocurría a Izawa. Es como tener un interruptor, solo apago momentáneamente el Kirk de una persona. ¿Era así como se sentía? El elfo negó. Tamaki, era como no tenerlo, se sentía raro. Ryukyu, ¿eso significa, Niteye? Sí, puede ser que su Kirk desapareciera por un rato. Lo pensó por un momento. Era de temer la persona con ese Kirk. Si la persona usada por la Yakuza que posee ese Kirk está aliada con ellos, es de vital importancia atraparla. Rocklock, ¿saben de quién pertenece esa sangre? Fadgun, no aparece en ninguna base de datos. Allí iban las posibles oportunidades de atrapar al sujeto. Niteye, afortunadamente tenemos en la sala a alguien que puede encontrar lo que sea en el menor tiempo posible. El peliverde miró al pecoso al igual que todos. El pecoso estaba jugando con el cabello de Nejire y ella solo estaba sonrojada intentando detenerlo. Ella, Kinizuku, no está en este momento, por favor. Deje su mensaje después del tono Beep. Siguió su juego un momento antes que Lemillion golpeara la mesa con fuerza. Mirio, esto es serio. Un tipo está ayudando a la Yakuza mientras tú juegas. ¿Quién sabe qué barbaridades están haciendo? Gritó con enojo Izuku. En realidad no, respondió con tranquilidad confundiendo a los presentes. Ryukyu, ¿qué quieres decir, Zuzu? El pecoso hizo un gesto de disgusto, cosa que notó su novia. Por fin tenía con qué molestarlo. Izuku, yo les arrebate a la persona que usaban para hacer las balas. Siguió abrazando a Nejire, quien solo hizo un puchero y se acomodó en los brazos de su pareja. Rocklock, ¿qué le hiciste?
Del pecoso se esperaba lo que sea, escuchó no hace mucho historias sobre Elkin y nada bueno podría salir de ello. Izuku, nada malo, de quien hablan fue usado como rata de laboratorio, sacándole todos sus intestinos una y otra vez para obtener lo que quieran. Algunos se sorprendieron, otros se mantenían estoicos ante ello. Mirio, ¿qué pruebas tienes de ello? Ni siquiera conocemos al sujeto, se negaba rotundamente a creer que el pecoso atrapó a alguien tan importante. Izuku, ¿tú conoces a esa persona? Lemillion, sonrió al rubio quien no entendía lo que hablaba. Hace una semana, si no estoy mal, la dejé con Nejire-chan. Mirio, era, Tamaki, esa niña. Los héroes no entendieron nada de lo que decían. Falgun, niña. Izuku, hace unas 2 semanas una niña se encontró conmigo, estaba muy cansada y tenía muchas vendas en sus brazos y piernas. Al analizar una bala borrador de Quirks con su sangre obtuve una coincidencia del 99%, los héroes estaban callados sin saber bien qué decir. Chisaki Kai usó a la nieta del antiguo jefe Yakuza como conejillo de indias desde que su Kirk despertó a los 4 años. Rocklock, ¿cuántos años tiene la niña? Izuku, no más de 9, lo puedo asegurar. Niteye, ¿dónde está? Era crucial la protección de esa niña, por lo que lo mejor era dejarla con los héroes. Izuku, la envié fuera del país para protegerla, antes muerto que dejarla con héroes. Acarició las manos de Nejire, ahora mismo necesitaba calmarse, se venían muchos problemas. Mirio, la niña está mejor protegida con nosotros que contigo, idiota. La sorpresa no tardó en llegar para la mayoría, era raro escucharlo insultar. Izuku, ¿entre ustedes? Aquellos que seguro tienen lazos con la Yakuza y diversos villanos. ¿A ustedes que solo tratarán a la pobre niña como juguete y no la ayudarán? Falgun suspiró. Era cierto que un porcentaje mayor de héroes estaban en asuntos turbios o directamente no les interesaba ayudar. Mirio, somos lo mejor de lo mejor, estará mejor aquí ahora, tráela. Exigió al pecoso quien solo veía a Niteye pidiendo permiso para golpearlo. Niteye, ¿alguna razón para que se quede con Elkin? Intentó relajar la furia del rubio sucesor con lógica. Izuku, como dije, envié a la niña fuera del país, por lo que ni siquiera está conmigo. Una mentira que la peliazul en sus piernas no creía. Niteye, entiendo. Miró seriamente a Mirio quien seguía enojado. Es lo mejor, que se mantenga alejada de todo. Mirio, pero señor. El héroe alzó una ceja, era la primera vez que Mirio le refutaba algo. Rocklock, admítelo niño, es lo mejor. Si estuviera en Japón solo sería cuestión de tiempo que la encuentren y capturen, al menos que esté fuera del país. Pone en una situación extraña a la Yakuza Ryukyu, sin contar que si llegan a dar con donde está sería enviar fuerzas al país y causar problemas con héroes locales y villanos extranjeros que dudo que quieran en su camino. Mirio suspiró derrotado. De nuevo. Fin del capítulo 54. Capítulo 55. Obsesión azul. La reunión continuó por otra hora en la que se dio a entender varias cosas, entre ellas que la Yakuza estaba muy extraña, habían descuidado mucho sus bases y estaban cometiendo errores. Al parecer solo se están enfocando en encontrar al jefe anterior que Izuku llevó a algún sitio y se negaba rotundamente a decir dónde. Ryukyu, bien puedes decir por qué estás tan pegado a Nejire-chan. Acorraló a ambos apenas terminó la reunión. Necesitaba respuestas. Izuku, ¿le dices tú o le digo yo? Habló a la peliazul quien se encontraba nerviosa al ver a su maestra Nejire. Yo lo haré. Su novio le tomó de la mano y Ryukyu ya sospechaba lo que pasaba. Somos pareja. Cerró los ojos esperando un grito pero no pasó nada. Ryukyu, ¿así que era eso? Su mirada se ensombreció por un momento y se acercó lentamente asustando a Nejire. Tú, Izuku, estás exagerando un poco. Ryuko-cha, la rubia le jaló un cachete fuertemente como queriendo arrancarlo. Ryukyu, si me llego a enterar que la hiciste llorar tus viseras serán esparcidas en el mar, dijo iracunda Nejire. ¿No estás molesta? Sorprendida habló cuando por fin Ryukyu dejó a su novio. Ryukyu, no tengo por qué, hace mucho perdí alguna oportunidad que tenía con Zuzu. El peliverde soltó un gruñido. Espero que no te haga algo Nejire, o descuida, yo cuidaré muy bien de Zuzu. Sonrió al ver fastidiado al pecoso de su novio. Izuku, maldigo el día en que Ryuko-chan escuchó ese sobrenombre, frotó su cien cansado. Nejire, ¿cómo sucedió? ¿Quién te puso ese sobrenombre? ¿Es especial por algo? Nenene. Izuku-san responde. La peliazul atosigó al pecoso quien solo sonreía y Ryukyu solo pensaba en la palabra venganza. Ryukyu, fue el sobrenombre que le puso Nezuko-chan antes de irse, lo escribió en un trozo de servilleta y se lo dio. Sonrió al pensar en ese día, el pecoso aún sentía la culpa por lo que sucedió y el que Nezuko le dijera así solo le hizo estrujar su corazón de dolor y alegría. Tenía una amiga fuera. Izuku, ella es la única que puede decirme así. La peliazul hizo un tierno puchero. Bien, tú también puedes Nejire, eres el mejor Zuzu. Abrazó al peliverde quien estaba bastante cómodo en los pechos de su novia. Ryukyu, busca un hotel.
La peliazul se separó rápido de su novio, quien solo tenía una sonrisa boba. La tarde se pasó volando para los tres, quienes reían de las tonterías que Izuku realizaba sin saber que un rubio les seguía a la distancia para proteger a la peliazul en caso que el idiota peliverde se propase con ella. Podría ser un imbécil a veces, pero Mirio sabía que sentía algo más por Nejire, por más que lo negara era cierto, y ni él sabe cuándo pasó, y el verla tan unida al pecoso solo le hizo querer verse ante su amiga. Para ello solo tenía que ir por la niña, ponerla bajo su protección y Nejire vería cuál increíble es y entonces estarían juntos, un plan sin fisuras, o eso se supone que debía ser, pues no sabía dónde se encontraba la niña, asumió que estaría en el bar, así que fue a ver, pero el lugar estaba siendo remodelado por lo que no era un lugar óptimo. Con esto pasó al plan B, hacerse notar a la peliazul y atraerla en citas. El lunes de la siguiente semana lo intentó, pero, Mirio, pero Uraraka-chan y Tsuyu-chan pidieron mi ayuda para entrenar hoy. Con una sonrisa dejó a su amigo caricaturesco en su sitio. No salió como esperó, pero lo volvió a intentar el día siguiente, esperaba que esté desocupada. Pero tengo patrullaje con Ryukyu-san, salió de allí hacia la agencia de su amiga el miércoles, era el día, imposible que hiciera algo ese día. Mamá quiere que le ayude en el hospital, lo siento. Mirio salió corriendo, su madre hoy iba a revisar a Eri-chan y no se lo quería perder, así se pasó 2 semanas, intentando salir con Nejire y haciéndose ver ante ella como un gran hombre, cosa que resultó mal, pues Nejire siempre tenía algo que hacer o inventaba excusas para no estar con el rubio, le caía bien pero nada más. Tamaki, es increíble tu persistencia. El elfo estaba comiendo taiyakis mientras veía como su mejor amigo seguía a Nejire hacia el centro comercial. Mirio, solo quiero saber lo que pasa, nada más fue a ver a su abuelo unas 3 veces seguidas, ¿no te parece raro? Tamaki, si quieres mucho a tu familia no, le dio otro mordisco a su comida. Izuku tenía razón, aquel lugar en el norte preparaban un muy buen taiyaki. Mirio, fue él como lo dijo, que me preocupa, sé que está ocultando algo y tiene que ver con Midoriya. Miró como la peliazul estaba sentada en medio del centro comercial con su teléfono. Tamaki, exageras un poco con esto, extendió un poco de taiyaki a Mirio, quien se distrajo un momento. Mirio, gracias, giró a ver dónde estaba la peliazul y no la vieron allí. ¿En qué momento? Obviamente la peliazul había descubierto hace mucho que sus amigos le seguían, se sentía bastante incómoda con Mirio, sus constantes peticiones y coqueteos raros, se sentía muy atosigada. Por fortuna Tamaki siempre aparecía para ayudarla. Hoy Zuzu y ella iban a comprar algo con Eri, la niña quería que la peliazul estuviera presente para elegir un traje que había visto en televisión y le pidió a Izuku que lo comprara. Nejire, miraba una camisa que quería pero no había tenido tiempo para ir a comprarla. Izuku, ¿la quieres? Su novio le abrazó por detrás. Nejire, no es algo importante, puedo venir después. Se sonrojó un poco, aún le costaba el mostrar afecto en público. Izuku, si la quieres no dudes en tomarla, yo pago. La peliazul asintió y el pecoso le dio un beso en la frente. Eri-chan. El pecoso fue a buscar a su hija mientras la peliazul tomaba la prenda e iba a ver a la pequeña, quien tenía un lindo traje de tiburón que la hacía ver muy atemorizante. Eri, Rau, se acercó a la peliazul, el traje le daba mucha seguridad. Nejire, oh no, un tiburón. Corrió por los pasillos de la tienda siendo perseguida por el eriburón, quien estaba feliz por ello. Mientras el pecoso iba a pagar, nada podría mal ir. Mirio caminaba bastante frustrado con la vida, su amigo había afirmado que estaba pasando la raya hacia la obsesión, cosa que sonaba ridículo, él solo protegía a su amiga de un idiota. Después de ello Tamaki se fue, al parecer tenía que ver a alguien. Caminó sin rumbo fijo por el centro comercial, miraba las tiendas cuando una cabellera azul le llamó la atención y detuvo su andar. Allí estaba Nejire jugando con la niña que se supone estaba fuera del país, era claro para Mirio lo que pasaba, el idiota peliverde mintió para poder usar a la niña para sus planes y convenció a Nejire para encubrirlo, además seguro hizo caer a Olmig por acercarse a la verdad, sentía un vacío en el estómago al pensar en ello y no lo dudó. Entró a la tienda y aprovechando que el pecoso no miraba tomó a Nejire de la mano y a la niña la cargó para salir de allí corriendo. La peliazul no pudo decir nada pues el rubio la puso contra su pecho para evitar que hablara, era clave no llamar la atención del pecoso. Fin, del capítulo 50.